Muy buenos días. Vamos a empezar con la exposición de alteraciones neurológicas en la infancia, presentada por Luisa Fernanda Cocoma Vivas, Nelson William Montes Lizarazo e Iván Mauricio Novoa Pulido, quien les habla. Para el tutor, Nicolás Guevara, de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y el Seminario de Profundización Neuropsicología Infantil y del Adolescente, del 2019. Aproximación al término y generalidades de la epilepsia. La epilepsia es una condición neurológica en la cual una persona experimenta dos o más convulsiones no provocadas. Son a menudo un síntoma de neuropatología anormal o de un proceso que afecta de forma negativa la función cerebral. Es una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica acompañada de signos o síntomas particulares, donde los comportamientos que se manifiestan durante una convulsión varían y son altamente dependientes de las áreas cerebrales involucradas. Ahora vamos a mirar otras aproximaciones, según Portellano. La epilepsia es una afección crónica de etiología diversa, caracterizada por la presencia de crisis recurrentes causadas por la descarga excesiva de un grupo de neuronas cerebrales, asociadas a una gran variedad de manifestaciones clínicas o paraclínicas. Junto a la descarga neuronal que provoca una crisis epiléptica se puede presentar diversas alteraciones motoras, sensoriales, afectivas, cognitivas o vegetativas. El único factor común de la epilepsia en su carácter paroxístico, siendo característica de la aparición sorpresiva de crisis y su tendencia a la repetición. Su clasificación es epilepsias idiopáticas. Hablamos de epilepsia idiopática cuando las técnicas de neuroimagen anatómica no reflejan ninguna alteración estructural en el sistema nervioso, siendo más frecuentes en la infancia que en la edad adulta. La mayoría de las epilepsias idiopáticas son generalizadas. Tanto las ausencias como las crisis tónico-clónicas suelen pertenecer a este tipo de epilepsia. En muchos casos de epilepsia idiopática sin causa aparente conocida, hay que sospechar de una posible disposición genética, siendo más habitual encontrar antecedentes familiares. Confirma este hecho la mayor presencia de epilepsia entre las parejas de gemelos monocigóticos. Epilepsias sintomáticas. En determinados casos, el origen de la epilepsia se debe a lesiones estructurales del cerebro, denominándose epilepsia sintomática o secundaria. Suele ser la consecuencia de una enfermedad neurológica y está causada por una lesión cerebral adquirida. Ahora vamos a mirar una breve descripción de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces pérdida de conciencia. Cualquier persona puede desarrollar epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, orígenes étnicos y edades. Los síntomas de las convulsiones pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran de manera fija por unos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven repetidamente los brazos o las piernas. Tener una sola convulsión no significa que padezca epilepsia. Por lo general se requieren al menos dos convulsiones no provocadas para determinar un diagnóstico de epilepsia. El tratamiento, con medicamentos o en ocasiones la cirugía, puede controlar las convulsiones en la mayoría de las personas que tienen epilepsia. Algunas personas requieren un tratamiento de por vida para controlar las convulsiones. Sin embargo, en otros casos, las convulsiones eventualmente desaparecen. Algunos niños con epilepsia pueden superar la enfermedad con la edad. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de los síndromes epilépticos por la ILAD del 2010. Ahí podemos ver el periodo neonatal, la lactancia, la infancia, la adolescencia, edad adulta, edad de inicio variable, constelaciones específicas o síndromes quirúrgicos e epilepsias no sindrómicas. Muy bien, les habla Nelson William Montes Lizarazo. Continuemos entonces. El síndrome epiléptico se caracteriza porque a pesar de los cambios en la nueva clasificación de las epilepsias, los síndromes perduran sin modificaciones. Su utilidad es pues notoria y su solidez incontestable.
Son la esencia de la epilepsia y la inmensa mayoría son de origen infantil o juvenil. La epilepsia es pues un asunto muy propio de la neuropediatría. Para definir un síndrome epiléptico es preciso tener en cuenta lo siguiente: la edad del inicio de la crisis, el tipo de crisis y su evolución en el tiempo pueden eh, concurrir en distintos tipos de crisis. La causa de la epilepsia, que puede ser genética, malformativa o lesional. Y las características del trazado del estudio del encefalograma. Ahora bien, las principales causas de la epilepsia infantil serían las siguientes. Eh, eh, Depende de la edad y de unos factores causantes. Entonces, de los 0 a los 6 meses pueden existir factores causantes como el daño cerebral perinatal, las malformaciones congénitas del sistema nervioso, meningoencefalitis, el síndrome de West, trastornos metabólicos que pueden estar ahí vinculados a la hipoglucemia, hipocalcemia, las convulsiones neonatales benignas. De los 6 a los 3 años, entonces están las convulsiones febriles, secuelas de alteración perinatales, las infecciones del sistema nervioso, intoxicaciones, traumatismos craneales, el déficit metabólicos, enfermedades neurodegenerativas y agentes tóxicos. En la infancia y la adolescencia, los factores causantes vendrían a ser la epilepsia idiopáticas, infecciones, enfermedades degenerativas cerebrales, los síndromes neurocutáneos, esto sería la fagmatosis y el traumatismo cráneoencefálico. Ahora bien, vamos a conjugar a la ILAE y la Organización Mundial de la Salud en cuanto a una definición de epilepsia, donde ellas se ponen de acuerdo. Es una afección neurológica crónica, recurrente y repetitiva de fenómenos parasísticos ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y excesiva. Ahora bien, algunas generalidades de la epilepsia, según el doctor Juan Carlos Salazar Pajares, él dice que según la Organización Mundial de la Salud, esas crisis epilépticas se pueden definir como consecuencia de una descarga neuronal excesiva. Por otro lado, la Comisión de Epidemiología y Pronóstico, la ILAE, dice que son manifestaciones clínicas originadas por una descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral. Estas consisten en fenómenos anormales de inicio brusco y transitorio que incluyen alteraciones de la conciencia, alteraciones motoras, sensitivas, sensoriales, autonómicas, psicológicas, que son percibidos por el paciente o un observador de carácter repetitivo y patrón estereotipado. Pero, ¿qué es y qué no es una crisis epiléptica? Entonces, la respuesta a esta pregunta nos dice la ILAE que se denomina crisis epiléptica a toda aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Es decir, cuando un grupo de neuronas descarga a un ritmo diferente del resto del cerebro y además es lo suficientemente numerosa para que su actividad sea notable. Uno o dos neuronas que descarguen a destiempo no son suficientes para causar la crisis. La crisis epiléptica tiene un principio y un fin. Suele durar menos de 2 minutos. Además, esta actividad anómala de las neuronas no es debida a una circunstancia transitoria, por ejemplo, una crisis ocasional o provocada. Fiebres, falta de oxígeno, falta de sales o agua, traumatismos, sino que es debido a que están enfermas de forma crónica. Las crisis son muy diferentes, dependiendo de la función que llevan a cabo las neuronas. Algunos ejemplos. Las neuronas sensoriales pueden tener crisis visuales, auditivas, táctiles o como hormigueo. Las neuronas motoras
sacudidas, convulsiones más o menos intensas de una parte o de todo el cuerpo. Las neuronas autonómicas, sensación de náuseas, malestar estomacal. Las neuronas psíquicas, crisis de pánico. Todas las neuronas a la vez causan desconexión, crisis de ausencias. Como podemos ver en la gráfica, ahí podemos encontrar la localización y la función neuronal de cada una de las partes del cuerpo. Podemos ver movimiento de los brazos, de las piernas, visual, de la boca, del cuerpo, de los ojos y auditivo. De tantas definiciones nos quedamos con la siguiente, que nos propone la ILAE 2014. La epilepsia es una enfermedad del cerebro definida por cualquiera de las siguientes circunstancias. Primero, al menos dos crisis no provocadas o reflejas separadas más de 24 horas entre sí. Segundo, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia al menos del 60% tras la aparición de dos crisis no provocadas. Y como tercero, diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Se considera que la epilepsia está resuelta en los sujetos con un síndrome epiléptico dependiente de la edad, que han superado la edad correspondiente o en aquellos que se han mantenido sin crisis durante los últimos 10 últimos años y que no han tomado medicación antiepiléptica durante al menos los 5 últimos años. La nueva clasificación del 2017, la ILAE busca como objetivo que esta nueva clasificación ayude a la práctica, a la observación y descripción de la crisis, una metodología que además quede reflejada en la nomenclatura. En este cuadro podemos ver resumida esta nueva clasificación. Cuando estamos hablando del origen focal, hablamos de la alerta o la alerta disminuida. Esto comprende que el origen motor, automatismos, atónica, clónica, espasmos epilépticos, hipercinética, miclónica, tónica, y de origen no motor, autonómica, bloqueo de actividad, cognitiva, emocional y sensorial. También comprende la focal o bilateral tónico-clónica. De origen generalizado, como motor, tónico, clónica, clónica, tónica, miclónica, mioclónica, tónica, clónica, mioclónica y atónica, atónica y espasmos epilépticos. No motor, ausencia, típica, atípica, mioclónica, mioclónica, parpedral. De origen desconocido, entonces estábamos hablando de motor, tónico-clónica y espasmos epilépticos. No motor, bloqueo de actividad. Esto comprende la clasificación de los tipos de crisis de la ILAE de 2017. Definición de la epilepsia de parte de la ILAE 2014. La epilepsia debe ser considerada como una enfermedad cerebral definida por algunos de estas tres condiciones. Primero, al menos dos crisis epilépticas no provocadas que ocurran en un plazo superior a 24 horas. Como segundo paso, una crisis epiléptica no provocada o refleja y un riesgo de presentar nuevas crisis, similar al derivado tras tener dos crisis no provocadas, de al menos un 60% de probabilidad recurrente en los próximos 10 años. Y tercero, cuando se diagnostica un síndrome epiléptico. Muy bien, después de haber visto estas dos clasificaciones del 2014 y el 2017, ahora veamos algunas características y clasificación según la Asprilla Juan Carlos García IR y Ramírez del año 2018, cuando nos hablan de las crisis, de la clasificación de los tipos de crisis epilépticas adaptados de la ILAE 2017. Ahora bien, las características de la clasificación de la epilepsia según la Asprilla. Primero, comprende convulsiones focales con inicio motor, automatismo, espasmos atónicos, clónicos, epilépticos, hipercénicos, mioclónicos y tónicos. Segundo, convulsiones focales
con inicio no motor, autonómico, detención del comportamiento cognitivo, emocional y sensorial. Tercero, convulsiones generalizadas con inicio motor, es más, espasmos tónico-clónico, clónicos, tónicos, mioclónicos, mioclónicos tónicos, clónicos, mioclónicos atónicos, atónicos epilépticos. Cuarto, convulsiones generalizadas con inicio no motor, típicos, atípicos, mioclónicas y mioclonía de los párpados. 5. Convulsiones desconocidas del inicio motor, tónico-clónicos, espasmos epilépticos. Y sexto, convulsiones desconocidas del inicio no motor, de tensión de la conducta. Ahí en la gráfica que aparece al lado, en la columna derecha, podemos ver esta descripción como tal. Continuemos. Los síndromes de epilepsia también se clasifican por la edad de inicio, que es un indicador de pronóstico importantísimo. Por eso estamos viendo este trastorno en la infancia. La edad temprana de inicio puede aumentar la vulnerabilidad de las convulsiones y reflejar una naturaleza más severa del trastorno epiléptico. Estudios neurológicos demuestran que la edad más temprana de inicio se asocia a resultados más pobres respecto a la cognición. El tipo de convulsiones, la frecuencia, la gravedad y las dificultades se asocian con el grado de disfunción cognitiva, y la localización anatómica específica puede explicar la manifestación de los problemas observados. Las convulsiones recurrentes dan lugar a redes epilépticas patológicas que interfieren con el desarrollo típico, impidiendo el establecimiento de circuitos normales de los que dependen las funciones cognitivas y del comportamiento. Recuerde que estamos viendo a Asprilla en su introducción a la neuropsicología del 2018. Ahora bien, vamos al primer punto de la tarea, del trabajo que debemos realizar, en cuanto a lo que nos exige el entregable del trabajo como tal. El primero de ellos es factores epigenéticos o genéticos de la epilepsia. La patología o las causas de la epilepsia son predictoras de la severidad del daño cognitivo en la epilepsia infantil. Algunas causas son congénitas, por ejemplo, displasia cortical, o genéticas, mientras que otras son adquiridas, por ejemplo, lesiones cerebrales traumáticas. La epilepsia en los niños es desconocida o difícil de identificar y más variable que en los adultos. La patología se asocia con un supuesto insulto intrauterino de un 7%, malformaciones identificadas del desarrollo cortical con un 3%, accidentes cerebrovasculares perinatales documentados o hipoxia con un 2%, síndromes neurocutáneos, defectos cromosomáticos o genéticos y condiciones neurodegenerativas. Los pacientes con epilepsia idiopática, con origen genético y supuestamente genético, sin anormalidades neuroanatómicas o neuropatológicas, con frecuencia se desarrollan mejor en aquellos casos sintomáticos. Las etiologías más frecuentes en niños sometidos a reserción neurológica son malformaciones del desarrollo cortical con un 42%, tumores cerebrales con un 19%, lesiones atróficas y derrames. Los factores ambientales y las anomalías genéticas que intervienen en la proliferación o migración y la minación cerebral a menudo dan lugar a malformaciones del desarrollo cortical. La epilepsia es típicamente aleatoria y tiene una genética compleja. Los avances en el campo de la genética pueden revolucionar no solo el diagnóstico de los síndromes de epilepsia infantil, sino que pueden conducir a la terapia genética o al desarrollo de fármacos terapéuticos que puedan individualizarse. Muy bien, aquí tenemos los genes que están relacionados con la epilepsia. No me voy a detener a leerlos porque aparecen allí escritos. Entonces esta tabla tiene como título
principales genes relacionados a la epilepsia hasta el momento. Eso quiere decir que con nuevos estudios se puede avanzar cuáles son los genes, descubrir cuáles son los genes relacionados con la epilepsia como tal. Ahora bien, vamos a tener en cuenta en esta lámina siguiente los neurotransmisores o activadores e inhibidores de la epilepsia. Entonces, estos neurotransmisores implicados en la epilepsia son dos que son activadores, que es el aspartato y el glutamato, e inhibidores, que sería el complejo o el sistema GABA. Muy bien. Ahora, para cumplir con otro criterio que se nos plantea dentro del programa, para la presentación del trabajo, vamos a tocar lo que son las epilepsias y los diferentes tipos. La epilepsia pediátrica desde la psicopatología. La epilepsia es una enfermedad que puede durar casi toda la vida y su evolución es muy dependiente del síndrome o de la patología que se presente. Cada síndrome tiene un curso, un tratamiento, un pronóstico y son únicos. También es importante tener en cuenta que experimentar largos periodos de epilepsia durante la maduración cerebral puede interrumpir las vías neurológicas, funcionales y estructurales. Los impedimentos más extensos típicamente se observan en los niños en comparación con los adultos. Por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal tienden a sufrir más deterioro de la memoria y las funciones ejecutivas. En las epilepsias infantiles más severas, el proceso epilotegénico continuo puede llevar a una disfunción cognitiva persistente, la cual puede incluir profundos retrasos intelectuales. Las epilepsias pediátricas, ¿cuáles son? Dentro de esas encontramos las encefalopatías epilépticas, el síndrome de Ladeu-Kussner o afasia epiléptica adquirida, síndromes de Lennox-Gastaut, síndrome de West, epilepsia de ausencia infantil y epilepsia del lóbulo temporal. Ahora vamos a especificar cada una de ellas en un breve resumen de qué es lo que implica el desarrollo de cada una de esas epilepsias. Las encefalopatías epilépticas son síndromes pediátricos graves, donde hay descargas espiletiformes agresivas y las convulsiones conducen a profundas alteraciones cognitivas. Estas alteraciones se encuentran asociadas, como menciona la Asprilla, al retraso o fracaso en el desarrollo de las habilidades, al arresto en el desarrollo normal temprano que resulta en una meseta cognitiva y a la regresión o deterioro de las habilidades cognitivas adquiridas con anterioridad. Con frecuencia se reportan trastornos del espectro autista en las encefalopatías de la infancia junto con la discapacidad o el declive intelectual. Eso con respecto a las encefalopatías epilépticas. Ahora el síndrome de Landau-Kleffner o afasia epiléptica adquirida. Este síndrome, como menciona la Asprilla, fue reconocido por ser una de las encefalopatías epilépticas infantiles. Se ha demostrado que diversos posibles factores etiológicos causan este síndrome, incluyendo factores genéticos, trastornos autoinmunes y otros procesos inflamatorios. Los niños que desarrollan este síndrome demuestran una adquisición del lenguaje típica y una progresión antes del inicio que ocurre entre los 3 y 7 años de edad. La afasia suele comenzar con déficit de lenguaje receptivo y agnosia auditiva verbal, es decir, sordera de palabras, seguidos por afasia expresiva gradual y progresiva. Se observan comportamientos autistas y regresión en las habilidades sociales y cognitivas. Pueden desarrollar impulsividad, falta de atención, trastornos del aprendizaje o de la conducta con independencia de la zona epileptogénica. A continuación podemos ver una descripción o unas fotos de lo que presentan cada uno de estos dos de la epilepsia y el síndrome anteriormente mencionado. Ahora vamos a hablar del síndrome Lennox-Gastaut. Este síndrome encefalopático severo de epilepsia infantil, como expone la Asprilla, debido a su naturaleza progresiva y a las graves deficiencias cognitivas que se observan, los
Factores de riesgo que comprenden lesiones perinatales. Las patologías subyacentes pueden incluir meningitis o encefalitis y trastornos neurocutáneos. Por ejemplo, complejo de esclerosis tuberosa, que es un trastorno genético que a menudo es asociado con epilepsia intratable, que comienza en la primera infancia. Lesión hipopsicoisquémica e insultos difusos o multifocales. La presentación neuropsicológica de los pacientes con el síndrome mencionado por lo común incluye deterioro cognitivo global o en su caso discapacidad intelectual. Ahora, el síndrome de West. Esta epilepsia infantil más frecuente se caracteriza por un inicio temprano que oscila entre los 4 y 8 meses de vida. Los tipos de convulsión más comunes son los espasmos infantiles, que son convulsiones breves y generalizadas que implican extensión o en su caso flexión axial de las extremidades. Son sintomáticos, con múltiples etiologías posibles identificadas como malformaciones corticales, lesiones hipóxico-isquémicas, accidentes cerebrovasculares, infecciones, trastornos neurocutáneos y anomalías genéticas. Los pacientes con síndrome de West suelen experimentar una regresión de desarrollo significativa. La discapacidad intelectual se observa en la mayoría de los enfermos. Una gran cantidad también presenta autismo, en especial si se tiene esclerosis tuberosa. En estas diapositivas podemos ver cómo se presenta y cómo se identifica cada uno de estos síndromes. Síntomas de las epilepsias idiopáticas y sintomatología de la epilepsia de ausencia infantil. Esta epilepsia primaria generalizada es uno de los síndromes de epilepsia pediátrico más comunes, el cual nos habla de la asprilla, por lo general es idiopática. La edad de inicio varía entre los 3 y 8 años, con la mayoría de las convulsiones resolviéndose durante la adolescencia. Se caracterizan por tener una súbita alteración de la conciencia, a menudo descrita como mirando fijamente. Se puede observar automatismos motores menores, tales como movimientos de los labios o aleteo de los párpados. Las personas no son conscientes de que sufrieron una convulsión y están desorientadas. La siguiente epilepsia es la del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis de hipocampo se asocia a menudo con un historial de convulsiones febriles, en especial prolongadas en sus primeros años de infancia. Otros factores asociados con mayor riesgo de esclerosis del hipocampo incluyen antecedentes de complicaciones perinatales, lesiones hipopsicoisquémicas e infecciones del sistema nervioso central. La epilepsia del lóbulo temporal se relaciona con una alteración de la conciencia. El comportamiento vital puede ser desorganizado y con frecuencia conlleva movimientos repetitivos de las manos, lengua, boca o labios. Los automatismos de manos son típicamente ipsilaterales al comienzo de la convulsión. Los patrones postditales del habla a menudo son lateralizados, con discurso afásico asociado con las convulsiones de la epilepsia lóbulo-temporal dominante. Muy bien, podemos ver en esta lámina la epilepsia del lóbulo temporal. Ahí tenemos las figuras que nos representan la afectación en ese lóbulo temporal. Muy bien, las áreas cerebrales afectadas en esta imagen por convulsiones focales. Entonces tenemos el área de Wernicke, área sensorial del lenguaje, el lóbulo occipital, que comprende la visión, el lóbulo temporal, la corteza motora que produce los movimientos voluntarios, el área de Broca, que es el área motriz del lenguaje, y la corteza auditiva. Esta representación, esta imagen hay que tenerla muy en cuenta para saber desde cómo focalizar estas convulsiones. Muy bien, el punto 4, las características cognitivas y neuropsicológicas. Recuerde que llevamos esta estructura de 1, 2 y 3 y 4 respondiendo al entregable
a la exigencia del entregable del trabajo como tal. Los síndromes pediátricos pueden tener un efecto de dominios específicos, por ejemplo, la atención, mientras que otros, conocidos como encefalopatías epilépticas, están asociados con la regresión global y pueden tener efectos catastróficos duraderos en todos los aspectos de la función cerebral. También les recuerdo que estamos siguiendo a la Asprilla Juan Carlos de 2018. Hansteiner y Elger, como menciona la Asprilla, han descrito otras epilepsias pediátricas tales como la epilepsia crónica del lóbulo temporal como un trastorno del neurodesarrollo que implica una desviación de las ganancias esperadas en la edad a través de las habilidades cognitivas como la memoria e incluye otras habilidades críticas para el aprendizaje como el lenguaje, la atención y las habilidades ejecutivas. Herman et al., como se menciona en la Asprilla, describieron la disminución del rendimiento neuropsicológico en múltiples dominios, incluyendo la inteligencia general, el lenguaje, la memoria, las habilidades espaciales y la resolución de problemas asociados con la epilepsia del lóbulo temporal en la infancia. Muy bien, un punto importantísimo dentro de este punto 4 son los procesos de la cognición. Veamos a ver de qué se tratan estos procesos. Aunque muchos enfermos de epilepsia pediátrica demuestran un funcionamiento intelectual normal, se ha observado una variabilidad notable cuando se compara con la población en general. Ver, como se menciona en la Asprilla, encontraron que casi una cuarta parte de los pacientes tenía puntuaciones del coeficiente intelectual por debajo del rango promedio de una muestra de 613 pacientes. La función cognitiva global se consideró promedio superior al 74% de los casos, rango límite en el 5% y discapacidad intelectual de leve o severa en casi el 12%. También se ha encontrado que los pacientes diagnosticados antes de los 5 años de edad y etiologías y sintomáticas o encefalopatías y los que estaban en farmacoterapia tenían una probabilidad de estar por debajo del coeficiente normal. Otros estudios han encontrado un porcentaje comparable de los pacientes con coeficiente intelectual por debajo del rango esperado, de 30 a 32%. Los pacientes que se sometieron a un procedimiento quirúrgico para lograr un mejor control de las convulsiones, los estudios han encontrado de manera consistente una estabilidad en el desarrollo de la cognición. Muy bien, ahora veamos la clasificación basada en la propuesta de Ballesteros del año 2000 sobre los procesos de la atención. Los síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, es mayor en la epilepsia pediátrica en comparación con la población general, con una estimación del 30%, cumpliendo los criterios diagnósticos para el TDAH, y se ha sugerido que en esta comorbilidad neuropsicológica predominante en esta población clínica. Los estudios indican que los problemas de atención pueden crecer a la aparición de la epilepsia, lo que ha llevado a que estas dos condiciones se describan como comórbidas concurrentes. Diferentes estudios han examinado la prevalencia del TDAH en la epilepsia pediátrica. Mediante cuestionarios de informe de padres encontraron que se cumplía con los criterios para el TDAH combinado. Los problemas de atención también pueden mejorarse en los pacientes que logran el control de las convulsiones, como lo demuestran estudios postquirúrgicos. Algunos síndromes de epilepsia pediátrica se han asociado con una alteración específica del control de la atención, en especial la epilepsia de ausencia infantil. A pesar de que muchos no cumplían los criterios para el diagnóstico de TDAH, esto nos sugiere que el grado de gravedad se extiende a través de un amplio espectro. Ahora vamos a ver otra parte muy importante que es la función ejecutiva en un conjunto de habilidades cognitivas.
Como podemos ver en la lámina, eso está representado por la autorregulación, la organización y jerarquización, la flexibilidad, el diseño de planes y el establecimiento de metas, y la anticipación. El efecto de la epilepsia de inicio pediátrico en el desarrollo de las funciones ejecutivas se ha reportado desde modo sistemático, con independencia de variables relacionadas con la enfermedad, tales como la edad, el inicio, el tipo de convulsión y el estado refractario, aunque el grado de deterioro puede ser exacerbado por el tipo de crisis y en casos con epilepsia más severa. Los problemas ejecutivos más frecuentes parecen estar relacionados y asociados con la memoria de trabajo y la velocidad del procesamiento, aunque las tareas de resolución de problemas también son sensibles al deterioro neuropsicológico en la epilepsia pediátrica. También es importante señalar que los problemas como las funciones ejecutivas han demostrado ser un factor predictor de la adaptabilidad y calidad de vida en los pacientes con epilepsia pediátrica, tan significativo como las variables relacionadas con la enfermedad y con su gravedad. La función de la memoria. Melov y Raleigh, como se menciona en la asprilla, se detectó un patrón consistente de disminución de la memoria en comparación con el grupo control, así como un alto porcentaje de pacientes cuyas puntuaciones normativas se ubicaban por debajo del rango promedio. Se ha observado que el tipo de epilepsia de inicio generalizada versus el focal y la localización afectan el rendimiento de la memoria. Los pacientes con epilepsia de ausencia infantil pueden no mostrar puntuaciones de memoria por debajo de la norma, mientras que la epilepsia de inicio focal, que se origina en las regiones frontal o temporal, puede ser un factor de riesgo para los resultados pobres de memoria. La epilepsia del lóbulo temporal en la memoria en pacientes sometidos a evaluación prequirúrgica se ha encontrado con la peor memoria verbal. Dificultades de aprendizaje. La incidencia y prevalencia de dificultades de aprendizaje en la epilepsia pediátrica demuestran de modo consistente pobre rendimiento académico, es decir, falta de mantenimiento del nivel esperado para su grado o curso, y rendimiento académico por debajo del esperado para el nivel cognitivo del niño. Raleigh, como se menciona en la asprilla, menciona cerca de 3/4 partes de los niños con epilepsia obtuvieron puntuaciones por debajo de una desviación estándar en las pruebas de lectura de palabras, ortografía o cálculo matemático. Se ha encontrado que los trastornos de epilepsia pediátrica por tradición asociados con menor comorbilidad neuropsicológica como la IEA y la epilepsia rolándica aumentan el riesgo de dificultades de aprendizaje en comparación con la población general. Los impedimentos neuropsicológicos funcionales pueden ser importantes predictores de las dificultades de lectura en los individuos, en concreto la disminución del rendimiento en las pruebas de memoria semántica. Implicaciones conductuales y emocionales y sociales. En esto encontramos que la regulación conductual y emocional son comorbilidades neuropsicológicas primordiales en la epilepsia pediátrica y se ha demostrado que además son predictoras significativas de la calidad de vida. La regulación conductual, es decir, el autocontrol, está correlacionado con la calidad de vida. Los problemas de conducta son 5 veces mayor cuando se compara con controles sanos. Los pacientes con ataques difíciles están en mayor riesgo. Los problemas conductuales, los trastornos afectivos son la comorbilidad psiquiátrica más comúnmente identificada en la epilepsia pediátrica. También diferentes estudios identificaron que la ansiedad y la depresión, la ideación suicida, se identifican estos síntomas en jóvenes con epilepsia. Austin no vieron el tipo de crisis como un predictor de problemas conductuales y emocionales. Sin embargo, un estudio similar informó que los niños con epilepsia parcial mostraron de manera significativa más problemas conductuales. Los problemas con la cognición social asociados con la epilepsia conmóvida o el TEA se identificaron entre el 15 y el 30%. Los síndromes de epilepsia y las encefalopatías epilépticas están asociadas al TEA.
debido a la aparición temprana de convulsiones y a su gravedad. La discapacidad intelectual en estos pacientes aumenta el riesgo del TEA de manera significativa. Por ende, la evaluación temprana del desarrollo neurológico de entre los primeros 3 años de vida y el monitoreo cercano del desarrollo por extensión son cruciales para la atención clínica. Muy bien, el quinto punto para responder la exigencia del entregable, nos vamos a concentrar en la evaluación médica y neuropsicopatológica. Esta evaluación médica la tomaremos también de Asprilla y otros autores, 2018. Entonces, consiste en varios métodos que van más allá de la historia y lo físico. Determinar los factores pronósticos basados en la clasificación de las convulsiones y la presencia de un síndrome de epilepsia. El clínico debe determinar si los episodios descritos de verdad son convulsiones, ya que muchos eventos pueden presentarse de manera similar como eventos paroxísticos no epilépticos, síncopes, eventos psicopatológicos no epilépticos, episodios de retención de aliento y trastornos motores no epilépticos del sueño. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El uso de pruebas diagnósticas a menudo es necesario como los siguientes: electrofisiología, que considera la prueba de estándar de oro para diagnosticar la epilepsia. Importantísimo esta electrofisiología. Hay varias limitaciones en su uso. Otras tecnologías son las magnetoencefalografías y la estereoelectroencefalografías como tal, para que vean que hay que memorizar estos términos. Continuemos. La neuroimagen es otro medio importante, que es la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de fotón simple. Se utilizan para evaluar la presencia de anomalías estructurales que pueden ayudar a entender la etiología o la causa de las convulsiones. La farmacoterapia, que son las drogas antiepilépticas, que producen una reducción significativa en las convulsiones e implicaciones adversas en la cognición. El fenobarbital tiene un efecto más dramático en varios dominios cognitivos tales como la atención, la memoria, el espectro motriz y el coeficiente intelectual. Los objetivos más recientes de la DEA son tanto el mejor control de las convulsiones como la reducción de los efectos adversos de las funciones cognitivas y conductuales. Con otros medicamentos se ha observado menos efectos secundarios en diversos fármacos. La lamitrogina o oscarbazepina con riesgos cognitivos o conductuales. El levetiracetam con cambios de comportamiento, autistas y psicosis, y otros que no son comprendidas o evaluadas. La evaluación quirúrgica también es muy importante. Por lo general, los niños evolucionan bien con fármacos DEA, pero cuando esto no sucede, se realizan pruebas adicionales para tomar el mejor tratamiento. Suelen utilizarse encefalogramas, neuroimágenes, cartografía funcional, donde el neuropsicólogo es importante para la consideración quirúrgica. Se procura utilizar medios no invasivos tales como la resonancia magnética funcional para entender mejor la lateralización y la localización del lenguaje. La visita y la evaluación neuropsicológica es muy importante. Realiza las evaluaciones con el fin de obtener niveles con base a funcionamientos, así como para delinear fortalezas y debilidades en el perfil neurocognitivo, con el propósito de informar a los equipos médicos y educativos. Me parece importante que aquí tengamos en cuenta que es todo un equipo interdisciplinar el que se reúne para diagnosticar estos tipos de trastornos de epilepsia, ¿no? Entonces es importantísimo tener ese equipo ahí presente. La epilepsia puede presentar problemas cognitivos, académicos o conductuales antes de su primera convulsión. Los factores de riesgo adicional como la edad temprana de inicio, la duración de la epilepsia,
la presencia de convulsiones prolongadas o el estado epiléptico. Pueden afectar al niño o a la niña y su funcionamiento con la epilepsia, lo que provoca la necesidad de intervenciones. Aquí uno de los primeros síntomas en cuanto a la duración es que debe durar menos de 2 minutos. La evaluación contempla una entrevista clínica profunda, así como la administración e interpretación de medidas objetivas formales, como el funcionamiento intelectual en general, las habilidades académicas, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidades visuales, motoras, perceptuales, velocidad motora fina, atención y habilidades de funcionamiento ejecutivo. También cuestionarios estandarizados, también pueden incluir el funcionamiento social, emocional y conductual, así como la evaluación de habilidades adaptativas. Bueno, el punto 6, según la intervención, la Asprilla lo coloca de la siguiente manera. Las intervenciones escolares, allí se reciben asistencia en la escuela para mitigar los retrasos de su desempeño académico, recibir servicios de educación especial a través de programas de educación individualizado, eso es el PEI. El sistema de escuelas públicas en el aula también pueden promocionar intervenciones terapéuticas, terapias físicas, ocupacionales y del habla y lenguaje cuando existe una necesidad documentada. Las intervenciones terapéuticas entonces pueden ser, recomienda la terapia del habla-lenguaje para abordar problemas con el desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo, la cual se lleva a cabo con un patólogo del habla y del lenguaje. La terapia ocupacional se provee en el marco del sistema escolar para ayudar al niño o a la niña a maximizar su capacidad de completar actividades de la vida diaria, tanto el desarrollo de habilidades motrices finas, habilidades de funcionamiento y del motor grueso. La psicoterapia, según la Asprilla, dice que la psicoterapia se recomienda a un niño con epilepsia para abordar las dificultades en los funcionamientos sociales, emocionales y conductuales. Aquí tenemos los factores biopsicosociales, ¿no?, que son muy importantes para el diagnóstico de cualquier trastorno según la clasificación del DSM-5 y del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, importantísimo, sobre todo desde el contexto ambiental. Las terapias individuales pueden centrarse en las técnicas del comportamiento cognitivo, también se centra en el desarrollo del mecanismo eficaz del afrontamiento. Los niños con problemas de comunicación con TDAH, autismos, la terapia grupal dirigida a la enseñanza de destrezas sociales pueden ayudar a reducir estos problemas. Como usted ve, querido tutor, estimado tutor Oscar Guevara y Mauricio Novoa y Luisa Fernanda Cocoma, poder enfrentarse uno a este trastorno de la epilepsia desde la neuropsicología. Esperamos haber ya llenado las expectativas y bueno, nos queda de experiencia y aprendizaje que debemos seguir profundizando en estos temas tan importantes en cuanto a esta patología de la epilepsia. A continuación veremos entonces el trastorno del habla para cumplir con el requisito de elegir 2 trastornos y manifestar la curación, la terapia y la intervención como tal. Muchas gracias. Quedamos con Luisa Fernanda Cocoma Vivas. 48 minutos.